Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Es para mí un verdadero gozo el poder contar con su presencia el día de hoy para continuar estudiando la bendita palabra de Dios. Hemos estado hablando de ese gran regalo, de ese gran don que hemos recibido de Dios, el cual es, sin duda alguna, la salvación. Hemos dicho que ser salvos implica muchas cosas. En primer lugar, examinábamos que ser salvos implica el hecho de que hemos sido regenerados. Y hablábamos ampliamente de esta regeneración en los programas anteriores. Ahora bien, hermanos míos, ser salvos también implica el hecho de que hemos sido redimidos. Ahora, yo quiero que entendamos que hemos sido redimidos por Dios y para Dios. Es necesario que examinemos los pasajes como Éxodo capítulo 6, versículo 6 y Éxodo 15, 16. Vaya conmigo a las Escrituras para comenzar en la meditación el día de hoy. Ser salvos implica no solo que hemos sido regenerados, pero implica también el hecho de que hemos sido redimidos por Dios y para pertenecer a Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6 y versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora Éxodo capítulo 15, verso 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, hablando de las naciones circunvecinas, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan, como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ahora bien, hermanos míos, para entender esto de que hemos sido redimidos, tenemos que examinar un poco lo que esto significa. La definición misma de la palabra. Y es que si analizamos el sentido de las principales palabras griegas que se traducen por redimir, rescatar o redención, llegamos a esta definición del concepto. Redimir es libertar a un esclavo o cautivo mediante el pago del precio del rescate. Hemos de tener en cuenta que cuando los evangelistas y apóstoles escribían el Nuevo Testamento, bajo la guía del Espíritu Santo, la institución de la esclavitud estaba muy extendida por todo el Imperio Romano. ¿Qué estamos diciendo? Que esta era una realidad. Triste sí, lamentable, pero era una realidad. La esclavitud era algo que estaba extendido por todas partes del imperio. Y es así como millones de seres humanos, apresados durante las campañas militares de Roma, o nacidos de padres esclavos, gemían bajo este triste yugo. Y he de decir, hermanos míos, que algunos esclavos ocupaban puestos importantes en las casas de sus amos, y otros podrían quizás ser más cultos aún que sus mismos amos, más preparados, más inteligentes. Pero esto de nada servía, porque ninguno podía disponer libremente de su persona, y es que eran esclavos. Ahora bien, el profundo anhelo de todos ellos era el ser redimidos, esto es, el ser rescatados, el ser libertados. Y algunas veces lo hacían por sus propios esfuerzos,
al acumular año tras año por mucho tiempo el dinero necesario para la liberación, o también por la bondad de algún altruista bienhechor que les proporcionaba la liberación. Esto era posible llevando el precio del rescate al templo. Entonces, mediante el acta de liberación levantada por el sacerdote, quedaban rescatados. Hermanos, las Escrituras dan un sentido espiritual a esta liberación, que ya se había indicado simbólicamente en el Antiguo Testamento, donde se habla de la redención del pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto. Y ya leíamos Éxodo, capítulo 6 y versículo 6, y Éxodo 15, 16, que nos hablan de todo esto. Ahora, el concepto se desarrolla mucho más en el libro de los Salmos y en el libro del profeta Isaías. Pero desde luego las indicaciones del Antiguo Testamento no pueden hacer otra cosa sino que anticipar parcialmente el símbolo y figura de la gran obra redentora de la cruz, ya que la muerte de Cristo en la cruz es la gran obra redentora. Mediante esta obra Dios redime a todo aquel que cree en Jesucristo. Ahora, para entender la redención debemos de comprender la realidad de la esclavitud misma. Nadie va a entender esto de la redención si no comprende la realidad de la esclavitud espiritual de la familia humana. ¿Qué estoy diciendo? Que cada persona debe darse cuenta de su situación de esclavitud espiritual. Si no nos damos cuenta de que somos esclavos, tampoco vamos a anhelar el ser libertados. Hermanos míos, la esclavitud espiritual tiene su origen en la caída del hombre por causa del pecado. Pues la verdadera libertad se halla solo en la esfera de la voluntad de Dios. Debemos de entender que la libertad o la esclavitud espiritual ha de afectar todas las esferas de la vida de una persona. Allá en San Juan capítulo 8, versículo 34 nos dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí tenemos a un grupo de personas que según su propio pensamiento ellos no necesitaban ser libertados, y no necesitaban ser libertados porque ellos tampoco creían que eran esclavos. Si nosotros no admitimos o no reconocemos, no nos damos cuenta de que somos esclavos espiritualmente hablando, tampoco vamos a querer ser libertados. El Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad va a hacerles libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Y escuche esto: y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, hermanos míos, esta palabra tiene verdadero valor en aquel tiempo y en este tiempo. Todo aquel que hacía pecado en aquel tiempo era esclavo del pecado, y todo aquel que hace pecado en este tiempo es esclavo del pecado. Y luego el Señor sigue diciendo en el verso 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y luego Él añade en el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Digo, hermanos míos, que para entender esto de la redención debemos comprender la realidad de la esclavitud espiritual en que nos hallamos. Cada persona debe darse cuenta de su situación. Estas personas de las cuales hemos leído pensaban de sí mismos que eran libres por el hecho de ser descendientes de Abraham, pero por sus actos mostraban claramente que eran esclavos. La palabra de Dios nos dice ahí en Tito capítulo 2 versículo 11 al 14. Vaya conmigo a la palabra de Dios.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice el apóstol Pablo, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y escuche esto, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo, celoso de buenas obras. Hermanos, en este pasaje, la palabra iniquidad quiere decir ausencia de ley, o sea, el espíritu de rebeldía. El hombre en esclavitud y la mujer en esclavitud quiere seguir sus propios impulsos egoístas, sin someterse a Dios. Pero por su mismo afán de libertad, sin Dios, llega a ser esclavo aún más de sus propios pecados. Ahora, con el fin de que el hombre se diera cuenta de su esclavitud, a causa del pecado, Dios nos dio su ley. Pero el esfuerzo carnal de cumplir en sí mismo esta ley se volvió dura servidumbre. Y la ley quebrantada no puede hacer más que maldecir y matar a su infractor. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y versículo 23. Escuche esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, Él tomó nuestra maldición sobre sí mismo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, hermanos míos, que la ley fue dada para que el hombre se dé cuenta de su pecado, para aclarar su situación, para que el hombre entienda lo que es delante de Dios, un infractor de la ley de Dios. Y es que por aceptar la sugerencia del diablo y desobedecer a Dios, el hombre se puso bajo el poder de Satanás. Y solamente Cristo puede librarle de esta situación. Vea conmigo Hechos capítulo 26 y verso 18. Para que abras sus ojos, dice la palabra de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Entendemos lo que significa abrir los ojos? Abrir los ojos, hermanos míos, es darnos cuenta de nuestra situación de esclavitud espiritual. Pero abrir los ojos también es darnos cuenta de que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y que Él es el que nos redime y Él es el que nos salva. Y es que los seres humanos, a pesar de su rebeldía y su deseo de independizarse de Dios, saben que la muerte pondrá fin a sus afanes. Y por el temor de la muerte, están toda la vida sujetos a servidumbre, así como nos lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué está diciendo? Así como aquellos que iban a ser redimidos son carne y sangre, también el Hijo de Dios se hizo carne y sangre, para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pedro nos habla de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, de una manera de vivir vacía y frustrada, de una manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres.
la cual ha venido generación tras generación hasta llegar a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19 nos dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro dice, sabiendo esto, hemos sido rescatados, o sea, redimidos, de aquella vana manera de vivir, la cual habíamos recibido de nuestros padres. Y el precio de la redención no ha sido algo corruptible como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice él, sin mancha y sin contaminación. Hermanos míos, los hombres viven en temor constante, pero el hombre y la mujer que han sido redimidos temen solamente a Dios. San Mateo capítulo 10, verso 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, dice la palabra de Dios, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También tenemos ahí Hechos capítulo 4, versículo 13 y 20. Entonces dice la palabra del Señor, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí tenemos a hombres y mujeres del vulgo, comunes y corrientes, pero que han sido redimidos y ya no tienen ningún temor, porque ellos temen a Dios. Y ellos dicen en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que las personas que no han sido redimidos, las personas que todavía no han sido salvados, las personas que aún no han puesto su fe en Jesucristo, son presa de muchos temores durante toda su vida. Pero aquellos que han confiado en Cristo, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, estas personas temen a Dios y por ende han perdido los demás temores a los cuales estaban sujetos. Ahora son libres. Ahora pueden ver las cosas de una manera diferente. Hermanos, todas las condiciones y las circunstancias del presente siglo malo esclavizan, pero Cristo se dio a sí mismo para librarnos de ellas. Gálatas capítulo 1 y versículo 4. El cual dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Cristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Escuchó bien? Cristo murió por nuestros pecados para librarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Ahora bien, es necesario para entender esto de la redención, que entendamos un poco algunas cosas acerca del libertador. En el Antiguo Testamento, el libertador era el pariente cercano, quien tenía el derecho y la obligación moral de redimir, como leemos en el libro de Ruth. Por la encarnación, Cristo se hizo hijo del hombre, el postrer Adán, tan íntimamente ligado a la raza de los hombres que adquirió el derecho de representarnos y redimirnos. Cristo se hizo nuestro pariente para poder tener el derecho de redimir. Su naturaleza divina da valor infinito a todo cuanto hace a nuestro favor, pero Él es nuestro pariente. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, dice la Biblia, participó de lo mismo. Examinemos algunos versículos que subrayan la entrega personal de Cristo
como único medio de obtener la redención. Primero tenemos ahí 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Luego tenemos Gálatas capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y a este versículo añadimos también Gálatas capítulo 3, verso 13, que nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y es así como tenemos una infinidad de versículos en toda la palabra de Dios que nos hablan de esto, como Gálatas 4:5, Efesios 1:7 y otros más en la palabra de Dios. Le invito pues a estudiar por sí mismo las Escrituras y descubrir todos estos pasajes que nos hablan de esa preciosa redención que ha sido posible mediante la sangre de Cristo. Vamos a ver solamente uno más ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre. Escuche lo que dice el escritor bíblico. No dice en quien tendremos o tuvimos. La redención fue hecha en el pasado, pero la redención tiene validez en el presente. En quien tenemos, dice el apóstol Pablo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Este perdón de pecados es según la riqueza de su gracia. Hermanos míos, hay mucho más que vamos a hablar todavía acerca de la redención, pero por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Le invito pues a que juntos continuemos estudiando la palabra de Dios en el próximo programa. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.